No knowledge of the Christian Fui church. invitada por mi prima I was invited by my cousin, y estábamos ahí. El pastor nos dice que si queremos aceptar al Señor. and the pastor said, "Do you want to accept Jesus Christ?" Eso fue a mis 12 años, yo no tenía ningún conocimiento. I was 12 years old, Pero bueno, yo pasé de atrevida and I went forth, y acepté al Señor. and I accepted Jesus Y Christ. ahora yo entiendo por qué Dios me ha librado de tantas cosas. And now I understand why God has saved me Ya from yo so estaba much. marcada con su sangre. I was sealed by His blood, Y me siento muy contenta porque Dios tiene todo planificado para todos. and I am so joyful because God has everything planned. God bless you. Vamos a empezar este estudio con Mateo 4:1. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 4:1. We're going to go to Matthew chapter 4, verse 1. Cuando lo tengan todos dicen amén. When you have to say amen, somebody. San Mateo 4:1. Matthew 4:1. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Confírmeme con un amén para que todos Amén. vayamos leyendo en el mismo Say amen lugar. so that I know you have Matthew 4:1. Podemos participar todos como lo Vamos a hagamos participar siempre. todos, vamos a participar todos. It's open to participation. Si alguien tiene una cita que quiere añadirle al estudio O una pregunta. o una pregunta, también puedes hacerla. If somebody wants to add a Bible verse that relates or have a question that relates to the topic, you can go ahead. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del You Espíritu read in the Santo. name Esta of the primera cita Father, porque vamos a Son, and citar Holy varias. Spirit. Amén, aleluya. Dice así. El tema es todos podemos ser tentados y vamos a hablar de la tentación de Jesús. Y dice, We can all be tempted, and we're going to talk about the Jesus temptation. entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. And after he had fasted 40 days and 40 nights, he became hungry. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. And the tempter came to him and said, "If you're the Son of God, command these stones to become bread." Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. It is written, not of the man shall not eat by bread alone, but of every word that comes out of the mouth of God. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el penáculo del templo. Then the devil took him into the holy city and had him stand on the pinnacle of the temple. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a los ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and in their hands they will bear you up, so that you will not strike against any stone. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesus said, on the other hand, it is written, You shall not put the Lord your God to the test. Otra vez le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glories. And he said to him, All these things I will give you if you fall down and worship me. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Then Jesus said, Go, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God and serve him only. Gloria a Dios. Glory to God. Aquí podemos ver cómo Jesús fue tentado, porque yo le puse a mi tema, todos somos tentados, porque si Jesús fue tentado, If Jesus was tempted, we can all be tempted. nosotros también vamos a ser tentados. We will Y vamos a also ser be tempted. tentados en todo como Él fue tentado. And we will be tempted in everything like Jesus Porque was si el tempted. enemigo no respetó al Hijo de Dios, If the enemy did not respect the Son of Él God, no nos va a respetar a nosotros. he's not going to respect us. Aleluya. Y esto es una lucha entre dos reinos, And this is a fight between two kingdoms, entre el príncipe del mal y el reino de Dios. against the prince of evil and the kingdom of God. Y Él va a pelear por
nuestras almas porque Él quiere ganar lo que Él perdió. And He's going to fight for our soul because He wants to win back what He lost. Aquí podemos ver cómo el Espíritu de Dios, porque antes de eso yo estudié que Dios fue llevado por el Espíritu It says that Jesus was led by the Spirit. de Dios llevado al desierto. He was led into the desert. Así también vamos a ser nosotros llevados al desierto. We will also be led into the Porque en desert. el desierto que van a venir las pruebas que vamos a tener. Because in the desert we will face the problems we Y will las pruebas have. no van a venir en el momento donde tú estés más confiado y más afirmado a la roca. And the trials will not come when you're strongest. La tentación y la prueba y tu proceso va a llegar en el momento que tú estás más débil. But they will come in the moments when you are the weakest. Porque eso es lo que el enemigo quiere, encontrarte en el momento más vulnerable para acabar contigo. Amén. Because the enemy wants to find you in your most Él no va a vulnerable tener moments. piedad de ti. He won't have pity No over tengas you. piedad de él. They'll have pity over him. Ora, Pray. clama a Dios, Cry out to God. que Él escuchará tu petición. He will hear your Él prayer. mandará ángeles también a ti a servirte. He will also send angels to serve you. Aleluya. Aquí podemos ver cómo el enemigo fue tan astuto que tuvo que esperar a que Dios tuviera 40 días y 40 noches ayudando, débil, vulnerable, con hambre. So that we can see how the enemy is so strategic. He waited 40 days and 40 nights until Jesus was weak and hungry. ¿Y qué le dice él? Muy astuto. And what does he say very wisely? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. If you're the Son of God, tell these Entonces, ¿qué stones to podemos ver become aquí? bread. We can see here, Que él esperó el momento que Jesús estaba más débil para poder atacarlo. he waited until the moment when Jesus was so weak to attack Y him. lo atacó con lo que él necesitaba en ese momento. And he attacked him with what El he enemigo no needed. te va a atacar con lo que tú tienes, él te va a atacar con lo que tú necesitas. He's not going to attack you with what you have. He will get you for what you need. Él te va a brindar lo que tú estás pidiendo de corazón porque él sabe lo que nosotros queremos. He's going to offer what you're asking God wholeheartedly. ¿Por qué no le ofreció un carro? Why didn't he offer Jesus a car? Él le dijo que convirtiera la piedra en pan para He que said, él "Turn the pudiera stone comer", into porque era hambre que bread. él tenía. Because Jesus was hungry. Dice la palabra que él sintió hambre. The Bible says that he was hungry. Y yo me he sentido así muchas veces que han llegado tentaciones a mi vida, pero yo digo, esto no está bien. I felt this way when temptations come in my life, and I said, this is not right. Y Dios me da una palabra y me dice, clama, And God gives me a word. He says, just call out to me. clama al Espíritu Santo que Él te consolará, Él te dará, te dará las fuerzas que tú necesitas para soportar estas pruebas. Talk to the Holy Spirit, how He will comfort you and give you the strength you need to support this trial. También más por abajo podemos ver en el verso 4 que dice, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre. We can see that it is written on verse 4 that not only of bread alone shall man eat, but of every word. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Every word that comes out of the Amén. mouth of God. Aleluya. ¿Cuántas veces ustedes tienen su comida en la casa, tienen su renta paga, su bill pago y se sienten vacíos con hambre? How many times do you have all your bills paid and food in the ¿Se fridge, han but you feel sentido así empty? vacío? You feel empty. Le pregunto, ¿se han sentido así? I'm asking you that. Have you felt empty? ¿Saben por qué? Porque dice que You know why? toda palabra, sí, perdón, no solo de pan, que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es porque a veces necesitamos una palabra que llene ese vacío que tenemos, que no lo llena la comida, que no lo llena el dinero, You know why we feel empty? que solamente lo llena la palabra de Dios. Because the Bible says that not of bread alone shall man, but every word that comes out of the mouth of Ya que God. tenemos la palabra, solo tenemos que escudriñarla y encontraremos lo que necesitamos. We already have the word. We just have to study it and we'll find what we need. Amén. Aleluya. Aleluya. También podemos ver, vamos a pasar a Génesis 3:1. La tentación de Adán. We're going to go to Genesis chapter 3. Génesis 3:1. Genesis chapter 3:1. Aquí habla de la desobediencia del hombre. Voy a leer un poquito para explicar. The disobedience of man. Genesis chapter 3 verse 1. Pero la serpiente era astuta, más But que the todos los serpent animales was del campo wise more than all the animals que Jehová había hecho. Jehovah had made. La cual le dijo a la mujer, ¿con qué Dios
os ha dicho que no coméis de todo, con que Dios ha dicho que no coméis de todo árbol del huerto. So the serpent said, has God really said not to eat of any tree in the garden? Es una pregunta que la serpiente le está haciendo a la mujer. Dice, con que Dios ha dicho no coméis de todo árbol del huerto. It's a question the serpent is saying, has God really said not to eat from any tree in the garden? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. And the woman said, the trees in the garden we can eat. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. But the tree that's in the middle of the garden, God did say you should not eat from it. Ni le tocarás para que no muráis. And you will not touch it so that you don't die. La serpiente era astuta. The serpent was wise. The Bible says it. Ella llegó a confrontar a la mujer para saber algo que ella no sabía. She came to the woman, the serpent, to find something that he Que didn't de know. qué árbol del huerto, prácticamente en palabras, no pueden comer porque ella no sabía. So he's asking, what tree shall you not eat from? Y la mujer le respondió que del árbol que estaba en el medio del huerto. And the woman said, the tree that's in the middle of the garden, I cannot eat from that tree. No sé si entiende lo que le quiere decir. Quiere decir que si la serpiente estaba preguntando es porque no sabía y la mujer le dio la información. So the serpent is asking, and the woman gives him the information. ¿Qué usted opina, pastor? ¿Está bien? Está bien. Okay. Entonces, algo que a mí me estaba meditando el Señor mientras yo estudiaba esto, que muchas veces God was ministering this to me while I was studying this. van a llegar a nosotros personas a hacernos preguntas. So just like the serpent went to ask Eve, there are people that are going to come to ask us questions. Y Dios me ministraba que no podemos dar más información de la que no se nos pide. When people come asking you for information, God was telling you, don't give them more than what you need Y no to. era eso lo que se le estaba preguntando. She gave them information that was not being asked. Entonces el enemigo es tan astuto que él va a llegar a tu vida y va a saber aquí podemos comparar qué es lo que a ti te hace falta para él atacar. So the enemy will come to your life to ask, what is it that you need so he can attack Porque you with una it. vez que la serpiente sabía cuál era lo prohibido que Dios le había puesto a ellos, por ahí fue que ella entró el ataque. Mintiendo. Once the enemy knew what was that she couldn't do, that's when the enemy attacked her. Entonces, una vez ella obtenido esta información, pudo cometer su objetivo. So once the enemy had this information, he went for the objective. Y aquí podemos ver cómo el enemigo siempre te va a atentar con lo prohibido. We can see how the enemy would Porque tempt you eso with era what's lo que usted prohibited. tenía prohibido. That is what she was Y ahí prohibited. podemos ver cómo a nuestra vida llegan las tentaciones de cosas prohibidas que ya Dios nos ha puesto por su palabra, que no la hagamos porque vamos a pecar y el pecado da luz a la muerte y si caemos en ello entonces estamos muertos. If we sin, we will give birth to death. Entonces, la muerte, lo que más triste es que la muerte nada más no es física, sino espiritual. The saddest part is that death is not only physical, but it's spiritual. Entonces, en este capítulo podemos ver cómo la serpiente no tuvo ni siquiera piedad con la mujer. We can see that the serpent had no pity over this woman. Y por eso vino la desobediencia. And this is how disobedience came. Porque rompieron podríamos llamarle lo prohibido que Dios le puso, pasaron eso y tomaron una decisión que no debían en ese momento, porque se le había puesto un límite de que no hicieran eso. Exacto. Y ellos lo sobrepasaron, ¿verdad? Amén. So when they went above what God told them, Cuando a ti se te pone un límite sobre algo y tú lo pasas, sabes que va a venir una consecuencia, y la consecuencia en eso fue su desobediencia, y de la desobediencia vino la consecuencia que fue que la mujer iba a parir con dolor, el hombre iba a tener que trabajar la tierra. so because of their disobedience, the consequences came where birth pain to be birthed in the woman, and the man had to till the land. Que pudieran proveer su comida y es algo muy triste. Vamos a pasar a Corintios 1:10. Let's go to primera segunda. Primera de Corintios 10.
1 Corinthians 10. Vamos a leer el 12 y el 13. 1 Corinthians chapter 10, verses 12 and 13. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Therefore let him who thinks he stands take heed so that he does not fall. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No temptation has overtaken you but such as is common to Pero fiel man. es Dios, And God is faithful, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. but with the temptation will provide the way of escape also, Aquí podemos so that you will ver que a endure it. nuestra vida van a llegar tentaciones, We can van a see llegar pruebas, pero la that palabra claramente dice we will have temptations, and the word clearly says que Dios no te va a dar una tentación que tú no puedas soportar. God will not give you a temptation you cannot withstand. Y en caso de que la tentación y la prueba lleguen, And in the case of temptation comes, no será más de lo que tú puedes resistir. it will not be more than what you can resist. Y también Él es tan bueno que nos va a dar juntamente con la tentación la salida para poder soportarla Amén. y resistirla. And He's so good that with the temptation, He always gives us a way out to resist. Entonces ahora yo le voy a decir cómo Dios nos manda a que soportemos las pruebas. This is how God gives us how to resist temptation. En Santiago 1:12 podemos ver cómo Dios nos habla de soportar las pruebas. James chapter 1 verse 12 speaks about how to Y resist. esto se va a poner bueno aquí lo que yo le voy a decir ahora. It's about to get good. It's about to get good. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, Blessed is the man who perseveres on the trial. porque cuando haya resistido la prueba, For once he has been approved, recibirá la corona de vida he will receive the crown of que Dios life, ha prometido a los que le aman. which the Lord has promised to those who love him. Bienaventurados somos. Blessed are Tenemos que we. resistir. We have to resist. Tenemos que estar firmes We have to be para firm no caer. so that we don't fall. Porque Dios es bueno y nos tiene una promesa. Because God is good and has a promise for ¿Cuál es la us. promesa, pastor? What's the promise, Pastor? La vida eterna, la salvación. Our promise is Estar con el eternal Padre life, allá diciendo salvation. santo, To be in gloria, His santo, presence saying, gloria. Holy, holy, Mi alma holy. te alaba, My Señor. soul worships you, God. Entonces, ¿por qué tenemos que cuidar nuestra salvación? Why do we have to care for our salvation? Nosotros queremos estar con el Padre allá We want to be with the por la Father eternidad. for Nadie eternity. quiere ir para el infierno. Nobody wants to go to hell. I don't want to go. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, También voy aleluya. a buscar otro capítulo de la Biblia donde dice, esto es todo por la palabra. Dice que él fue tentado en todos. En todo. Él soportó la tentación. Él Jesus was soportó tempted in las everything, pruebas. the trials. Y algo que me gustó cuando tú leíste, Something I like that you said. que dice que cuando el enemigo fue a ofrecerle a él When the enemy que wants te to offer daré los him reinos de este mundo. the kingdom of this world, ¿Por qué el enemigo habla eso? Porque tenía derecho. ¿Quién le había dado el derecho al enemigo? who gave the enemy rights to the kingdoms of earth? Adán y Eva le Adam. habían dado el derecho de que ellos poseyeran la tierra. Recuerde que el enemigo no era de esta tierra. See, the enemy gained rights through Adam and Eve when they Él fue sinned. derribado He was not from earth. He was y dethroned from heaven. posiblemente no fue directamente a la tierra. He didn't go straight to earth when he was dethroned from Pero heaven. cuando está el primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. But there's three heavens, the first, second, and third. Pero cuando el enemigo le da autoridad a Adán, es But when the enemy cuando gives authority, no, when Adam gives Adán authority to the tenía, enemy, dice la Biblia, autoridad sobre los peces, the Bible says Adam had authority over the sobre fish, los animales, sobre the sobre el animals, planeta de tierra. sobre the earth.
Porque el Señor enseñoreate de ellos. God said, rule over them. Y enseñorearse es tener poder, tener autoridad, tener control. And when you rule over something, you have authority and power over it. Pero cuando el hombre pecó, But when man le sinned, dio esa autoridad a Satanás. he gave Satan that Y authority. entonces Satanás, como tenía ese derecho, Now Satan has that pensaba que right. Jesucristo era un manguito He thought Jesus was a weak que lo one. iba a agarrar fácil, He thought he was going to get no Jesus real sabiendo que era el easy. Hijo de Dios. Not knowing this is Tenía the el Son of poder. God. He had the power. Yo quiero decir algo. I want to say Ahí, something. ahí mismo dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. So it says we are all tempted from our own desires. Entonces lo que yo quiero decir es, What I want to say is, Dios y uno mismo es que se conoce. you and God know yourself. Entonces, una manera de nosotros resistir la prueba sería One way to resist the temptation No, is dice, no la dé lugar al diablo, dice la Biblia, Exacto. una parte. estudiando nosotros mismos y saber cuál es nuestra debilidad. Amén. is to study our own weaknesses. What are we weak in? Porque, por ejemplo, a mí no me gusta la carne, Ujú. pero quizás el pastor ame la carne. For example, if I don't like to eat meat, but Pastor eats meat, Lucha, ¿quién a mí no me va a ofrecer carne? Si a mí me gusta la fruta, ella me va a ofrecer fruta, porque yo le voy a decir que sí, si me da carne, Sí. le voy a decir que no. see, if Shekinah, my friend, she's gonna give me fruits because she knows I don't like meat. Entonces, lo mismo con el pastor, ella le va a dar lo que el pastor quiere. Same with Pastor. She's gonna give Pastor meat if Pastor likes meat. Entonces, si yo sé que a mí no me gusta el pollo, que a mí me gusta. ¿Cuál fue? Carne. Que a mí no me gusta la carne y me gusta la fruta, yo me. Oh, I'm just listening. So if I know that I don't like meat, but I like fruits, Yo le voy a pedir a Dios y voy a trabajar en que cuando a mí se me ofrezca la fruta, yo sabe, ya sea en base a la palabra o en lo que sea, para yo tener la fuerza para no comer la fruta. Resistir. so I'm gonna ask God, you know I can't help but do this. Please help me. Given the fruit was the sin, right? En pocas palabras, identificar cuál es nuestra debilidad en lo que sea, en donde sea y con lo que sea. Y pedirle a Dios que nos dé fortaleza y tratar de evitar encontrarnos en esa situación. In Amen. making everything short, ask God to help you identify your weakness so that you can avoid situations where you can fall because of it. Y como dice, resistir al diablo. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. So submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Ya me quitan una cita de que yo termine. Ah, pero está bueno, se ve que estamos en el Está espíritu. buenísimo, yo quiero grabar. Estamos en el espíritu. Miren, eso es lo que dice. Ahora le voy a hablar algo de eso. Pastora, Es como dice la Biblia, dice, airao, pero no pequéis. pero no pequéis. Me puedo airar, me puedo enojar, pero no puedo dejar salir nada de mi boca que hiera a alguien o que yo hiera a Dios. The Bible says, you know, be mad but don't sin. Don't let anything come out of your mouth that Gloria a will Dios, hurt God. aleluya. Esa es la base. Yo siempre le he pedido a Dios I've always asked God, que me enmudezca cuando yo vaya a decir algo malo. I say, God, Y cuando yo me enojo, no Make me salen me- palabras, ando muda. make me mute when I'm about to say something that's hurtful. So when I get angry, I don't sin against you with my mouth. Ustedes saben algo gracioso, que ese versículo que dice someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. La gente nada más dice resistir al diablo y él huirá de nosotros. Y el someteos. So you know that verse where it says submit to God and resist the devil? Tenemos que ver lo que People, está adelante primero. people often just say resist the devil, but you're missing the part. Submit to God first. ¿Cómo tú vas a resistir al enemigo si tú no te sometes a Dios? Tú no How will you tienes fuerza resist the humana. devil if you don't submit to God? Amén. Tú no tienes fuerzas humanas. Your human strength will not do. El enemigo va a acabar contigo si tú no estás afirmado con Dios. The enemy will destroy you if you're not submitted to God. Algo que ella estaba diciendo, que tenemos que apartarnos de las cosas que no son tentadas. Dios no manda que nos apartemos de la tentación. Amén. God sends us, you know, flee from temptation. Y algo que Dios me ministraba, que yo lo escribí aquí, Something that was ministering to me that I wrote down. que muchas veces caemos en el pecado
So a lot of times we fall into sin porque nos juntamos con personas en ambiente no apto para nosotros. because we hang out with people that are not good for us. Y somos débiles en la fe y se nos olvida quién nos llamó. We are weak in faith and we forget who called us. Y caemos en un juego And then we fall in a game. que se llama desafío. We call it a dare. Y por el que dirán, accedemos a cometer actos que no nos son lícitos. And then we commit things that are not ¿Por qué legitimate ya le as a hablo God. del desafío? Porque aquí podemos ver en la tentación de Mateo, donde dice que la serpiente le dice a Jesús que convierta las piedras en pan. Amén. So Le I'm está talking to you diciendo, si about eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él lo está desafiando. so the enemy will defy you. He will dare you to do things. Él le dice si eres, como que Si eres hijo de Dios, So pues the enemy is questioning Jesus. If you Es are, una palabra irónica. ajá. it's an irónica ironic, it's a para, rhetorical question. para darle como tú dices, dale Pero, cuerda, dale exacto. cuerda. La palabra es cuerda. una provocación que le está haciendo, Sí. pero con el sentido de que él sabe De que- que si hubiese sido Jesús en forma humana, uno en el mundo, Sí. le dice, sí, para que tú veas que yo sí puedo, pum, y convierte la piedra en pan. ¿Ya? So the enemy was defying Jesus. He was provoking him to do Porque hay muchas something veces que to nosotros prove who he hacemos was. cosas. Hay muchas veces que nosotros hacemos cosas A lot of things we do things a lot of Okay. times. porque queremos demostrar que somos algo. Ajá. We do things to demonstrate with Por somebody eso le digo sometimes. que si Jesús en forma carnal, como que no hubiese sido el Hijo de Dios, See, if Jesus in his carnal form queriendo probar su fuerza, dice, sí, yo lo voy a convertir en pan, porque lo estaban desafiando. y had he él tenía been el poder para provoked, hacerlo. he could have said, okay, devil, I'll show you I am the Son of God, to prove who he was. Pero Jesús es más astuto que esa bahía que estaba escrito, But Jesus is more wise. He knew it was written. que todo esto tenía que pasar y que él tenía que pasar por la tentación. He knew I had to go through these trials. Él tenía que ir a la cruz, I had to go to the porque cross esas cosas estaban escritas. because these things were Y él written of tenía que him. cumplir con su mandato. And he had to fulfill his Dios calling. lo mandó a la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Aquí le voy a decir en San Mateo 26:41 algo que dice cómo podemos soportar también la tentación, que dice velad y orar para que no entréis en tentación. Tenemos que In velar, Matthew 40, orar, 26, estar 41, firme, it says, pray, someternos. watch and pray that you may not fall into temptation. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto. Nuestro espíritu a veces está dispuesto Our spirit is always willing a hacer las cosas bien. to do things that are right. Pero doña carne, But Mr. and Mrs. doña Flesh carne es débil. is weak. También hay muchas diferentes tentaciones. There are many types of temptations. Hay tentaciones que a veces son como toda la provocación. Cualquiera puede venir a provocarte. Anybody can come and provoke you. Si tú, te puede decir, mira, tú no sirves para nada. Somebody can say, you're good for nothing. Mira, y te puede desafiar hasta pelear también. Entonces la Biblia They dice defy you to que fight. nuestra lucha no es con carne ni con But our sangre. Bible says that our fights are not against flesh and blood. Está bien, estamos en el espíritu, estamos en el espíritu. That's my next Gloria a verse. Dios, Estamos en el espíritu. aleluya. Entonces, Efesios 6:10. Aquí Sí. estamos. Ephesians 6:10. entonces la guerra que tenemos es espiritual Our battle is con spiritual. Satanás. Por eso que le digo que hay Nuestra una lucha de no los es, reinos. no es con carne ni sangre. Cuando la Biblia habla de su propia concupiscencia, When the Bible speaks about your own está desires, hablando de deseos desenfrenados it talks about those desires that are wild. porque no hemos descuidado de lo espiritual. Because we have not focused on our Cuando spiritual nos life. descuidamos de lo espiritual, When we lose our spiritual focus, la carne que mora en nosotros our flesh tiene una lucha has a battle contra el espíritu. against the Es spirit. una guerra uno con el otro. It's Entonces a fight against one Satanás se another. aprovecha de tus debilidades So Satan takes advantage of your para que weakness tú hagas lo que él quiere. so you can do what he wants. Entonces pone deseo en tu propio corazón. So he puts a desire in La your Biblia own dice, heart. de la abundancia del corazón habla qué? Your mouth speaks Y of a the veces de abundance lo of que the está en heart. tu corazón tú vas a actuar.
And what's in your heart is what you're going to Y do. hay que tener cuidado, como decía Berba, fue un mensaje que predicó el domingo, que habló del corazón. Bedward spoke ¿Qué about the qué problem of the heart. ¿Qué guardamos en nuestro corazón? Sí. También hace mucho que la hermana Nidia Predicó. predicó un mensaje que decía, muérete. Muere. ¿Por qué? And our Porque- sister once preached on die. Porque tenemos que morir a la carne. We have to die to our Porque flesh. mientras tú estás vivo, todo te molesta. Sí. Because while you're alive, everything bothers you. Mientras tú estás vivo, habemos uno que está más vivo que otro. Some of us are more alive than others. Hasta que yo mire más el Cale, ya se armó un pleito. If I see Scarlet around, we're gonna fight. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque no hemos muerto la carne. That happens because we're Porque still todos los alive in our flesh. sentimientos están vivos y tenemos que matar la carne y con la carne se mueren los ¿Y sentimientos. cómo se mata la carne? Yo no soy la palabra. So how do we kill the flesh? Fasting, prayer, and the Oración word. y pidiéndole a Dios que no abra el entendimiento And asking God to open our y understanding resistiendo las tentaciones. and resisting those temptations. Entonces lo que vamos a hablar, que el pastor se me adelanta un poquito, Efesios 6:10 dice, por la palabra, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ephesians 6:10. Oh no, that's 6:12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios Therefore, take up the full armor of God, para que podáis resistir en el día malo. so that you'll be able to resist in the evil Y day. habiendo acabado todo, estar firmes. And having done everything, stand firm. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Stand firm, therefore, having girded your loins with Y truth, vestido con toda coraza de and justicia. having put on the breastplate of righteousness. ¿Quién me puede decir una armadura? Para que lo hagamos participativo. Who can give me part of La this Biblia habla de armor? la fe, que es una armadura. El La escudo de coraza, fe. El escudo. la palabra. Escale, ¿tiene uno? El cinturón, The el the calzado, belt, Calzado. your sandals of the gospel, El casco, que es la salvación. the head of salvation, yeah, Y la También, oración, que eso iba a decir, la oración prayer, también es una armadura. El ayuno es una armadura. yo creo the sword of the spirit, which is the word, Una yo espada. creo que esos son los dos más importantes. La palabra, ¿por qué te dije la palabra, verdad? La palabra. Que es escudo y verdad. La palabra es la espada. La espada. Yo creo que de todos eso, lo más importante son la oración, el ayuno y la palabra. Porque con la oración obtenemos la fuerza de Dios y el ayuno. Y con la palabra, eso es como una respuesta. Eso es como cuando, por ejemplo, si yo quiero hacer algo y yo sé que está mal, la misma palabra me va a corregir y va a evitar A que yo lo haga. confrontar. so the word is really important because the word will teach you what is wrong and what is right. Dice, It will confront you. dice la palabra.